Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro del profeta Nahum, capítulos 2 y 3. Nahum 2 y 3. Bueno, la profecía del profeta Nahum no es muy extensa, eh, pero tiene un contenido muy particular, muy similar al profeta Jonás. Acordémonos que Jonás profetizó en contra de Nínive. Nínive era una gran ciudad del imperio asirio y como lo describe Jonás y aún algo en parte también Nahum, era una ciudad grande y pecadora. Cuando estudiamos Jonás, que Jonás generalmente se data un siglo antes que Nahum, Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Jonás creía que si, que si él iba y le anunciaba a Nínive que iba a ser destruida a causa de su pecado, pues los ninivitas se iban a arrepentir y que su profecía no se cumpliría. Él no quería poner en juego, digámoslo así, su nombre como profeta y se negó, y ahí es cuando nos cuenta la historia que Jonás huye pretendiendo apartarse del Dios de Israel. A la final, Jonás va y predica a Nínive y Nínive se arrepiente y el Señor perdona a Nínive. Pero según la profecía de Nahum, que puede ser más o menos un siglo después, eh, vuelve a profetizar en contra de Nínive y pues Nínive a la postre termina siendo destruida. Es como si la siguiente generación no hubiese tenido en cuenta el arrepentimiento de su pasada generación, la oportunidad que el Señor les había dado y pues vuelven a los malos caminos y terminan en destrucción, ¿sí? Bueno, el tema central del profeta, del libro del profeta Nahum, como les dije, es una profecía corta, 3 capítulos, tiene que ver con la justicia divina que se expresa por el castigo de los opresores, ¿sí? Nínive era la capital o una de las ciudades principales de los asirios, y sabemos que los asirios destruyeron al pueblo de Israel, y me refiero al reino del norte después de la división, ¿sí? Em, Se cree que Nahum fuera de Judá, aunque el lugar de donde él dice que él era de Elcos, pero pues no se identifica exactamente este lugar, pero por el tiempo se cree que Nahum está en Judá, que Israel ya ha sido destruida y que Asiria pues ha venido amenazando varias veces a Judá, ¿sí? Entonces el tema de nuevo de Nahum es muy similar al tema de Jonás, que es una profecía en contra de Nínive, ¿sí? Pero hay dos partes que me parecen muy interesantes que quisiera que revisáramos y pues pudiéramos como aplicarlas a nuestra vida, ¿sí? La mejor comprensión del texto bíblico nos ayuda, o sea, hablando pues de su contexto, de su momento, nos ayuda a entender la intención que se tuvo al escribirlo. Había una realidad en el momento en que ya fuese una profecía, ya fuese un relato, pues hay una intención en lo que se está plasmando en la escritura, y entender esa intención nos ayuda a nosotros también a poder aplicar a nuestra vida. Entonces, esta es una profecía. Nahum es un profeta que está en Judá, recibió un mensaje para, eh, digámoslo así, de castigo hacia Nínive, que es una ciudad opresora de Judá. Ahora, pensemos en esto. Aunque la profecía sea en contra de Nínive, pero se va a dar a conocer en medio de Judá, pues obviamente esto traería tal vez un poco de consuelo y esperanza a aquellos que están siendo víctimas del asedio de un pueblo que estaba completamente apartado del Señor, ¿sí?
digamos que en medio del acoso, que en medio de la opresión, viene la profecía donde el Señor está anunciando que va a castigar a este opresor. Obviamente eso sería un alivio para aquel que está bajo ese yugo, ¿sí? Por eso, aunque el mensaje es dirigido a Nínive, pues es un mensaje que va a traer también cierta esperanza a Judá. También hay que entender que cuando el Señor está dando este juicio contra Nínive, pues está advirtiendo a su mismo pueblo, ¿sí? La idea de que aprenda de los errores de los demás y aprenda que cada decisión tiene consecuencias y un ejemplo es esto. Ellos han pecado, ellos han tenido su oportunidad, como Judá la había tenido, pero pues si no se arrepintieron genuinamente, pues estas son las consecuencias, ¿sí? Entonces, aunque la profecía está dirigida en términos generales a Nínive, también pues va a venir un mensaje de consolación, de esperanza para Judá. Bueno, a propósito, el nombre de Nahum quiere decir consolado, ¿sí? Ese es el significado del nombre de Nahum. Y pues de alguna manera hay cierto alivio en saber que, como dice el dicho popular nuestro, no hay mal que dure 100 años, ¿sí? Y ante este juicio que el Señor está anunciando, pues también hay una esperanza de que el mal no va a permanecer para siempre, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que refugiarnos en la absoluta bondad del Señor. Dice entonces, y quisiera que leyéramos algunos versículos que pudiésemos también como aplicar en medio de lo que nosotros estamos experimentando. Primero, si hay algo que nosotros tenemos que entender entendiendo la bondad y la misericordia del Señor, pues nosotros no debemos andar como justicieros demandando justicia del Señor, ¿sí? Porque cuando yo le pido algo al Señor, pues todo empieza por casa, ¿no? Más bien debo pedir constantemente misericordia del Señor. Y cuando hablamos de la justicia, pues pidámosle que Él justifique, ¿sí? Que Él justifique al impío, al pecador. Yo creo que la mejor manera de vencer el mal no es simplemente destruyéndolo, sino convirtiéndolo, ¿sí? Y nuestra oración por el mundo y por los perdidos y por aquellos que percibimos que están andando en las tinieblas, pues no debe ser pedir simplemente su destrucción, sino su conversión, ¿sí? Ahora ya el Señor soberanamente sabrá qué hace, pero yo fui, o sea, yo tengo que entender de que yo no fui destruido, sino que yo fui convertido. Y en esa conversión, pues pude dejar mi mal estilo de vida que le hacía daño al mundo y pues tengo la oportunidad de retribuir al mundo que tal vez afecté con mi mal actuando bien, ¿sí? Entonces, si nosotros nos uniéramos más por la oración, en oración, perdón, por aquellos que están haciéndole mal al mundo, que están engañados, que están en tinieblas, bueno, oremos por su conversión, esa que sea nuestra oración. Ya el Señor sabrá eh, si, si los convierte o hace otra cosa, pero en misericordia, porque nosotros tenemos que cuidar mucho el corazón. Hay cosas ante la injusticia que generan enojo, que generan ira, que generan desánimo, y pues son sentimientos que a la larga nos van a hacer daño a nosotros mismos. Pero si yo más bien clamo por misericordia, ¿sí? Que el Señor tenga misericordia, de nosotros la ha tenido, que no deje de tenerla con nosotros, pero también que tenga misericordia de aquel que está mal, ¿sí? Que está en tinieblas, pues el Señor sabrá cómo va a actuar entonces. Y eso va a cuidar mi corazón, ¿sí? No perder de vista que, como dice la Escritura, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero Él tuvo misericordia de nosotros y procuró, tocó nuestro corazón para que nos convirtiéramos, nos quiso bendecir para que nos convirtiéramos y pues ese debe ser como la intención de nuestro corazón, ¿sí? Obviamente, como dice la Biblia, orad sin cesar, no podemos dejar de orar, pero tal vez cuidando nuestro corazón y nuestra mente. Dice en el capítulo 1
empiezan aún y quisiera leer brevemente porque, de nuevo, eh, sí alivia, ¿sí? Que el Señor es justo, pero también ese alivio de que el Señor es justo, pues también debe generar en nosotros temor, porque así como el Señor puede actuar en justicia con otros, pues también lo va a hacer hacia nuestras vidas. Entonces, dos cosas puedo entender al entender que el Señor es justo, es juez justo, que tengo que tener temor de Dios en mí, pues yo no me puedo ir en contra de Él, invalidar el pacto, ofenderlo, afrentarlo, pero también me va a consolar en que el Señor, pues, hará y expondrá la justicia, su justicia. Y dice, el Señor es celoso, en el versículo 2 del capítulo 1, vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y aposta a todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tenaz este contraste desde el inicio del mensaje de Nahum. Me muestra la soberanía, el poder, la autoridad, la santidad del Señor, pero por otro lado, en la justicia misericordiosa, y me va a permitir decirlo de esta manera, Él es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Mire, hay como una postura fundamental en los unos y en los otros, ¿sí? Quienes confíen en el Señor han de tener una actitud humilde. La humildad implica reconocer que yo lo que soy, lo que tengo, lo que hago, lo recibo de las manos del Señor, ¿sí? La humildad es entender que cada segundo de mi vida, que cada beneficio que viene a mi vida, tiene una fuente de toda bondad, una fuente de todo lo bueno. Y cuando yo tomo la actitud de que sin Él no soy nada en este mundo, sin Él no puedo hacer nada, así como lo citamos tantas veces a Juan 15, cuando yo entiendo que no son mis habilidades, cuando yo entiendo que no es mi experiencia, cuando de verdad estoy convencido que no puedo vivir sin Él, que yo no puedo emprender sin su bendición y su dirección, eso es confiar en el Señor, ¿sí? Y aquellos que confían en el Señor verán siempre la bondad del Señor en todo verán la bondad del Señor y, y experimentarán la fortaleza que da el Señor aún en los días de angustia. O sea, el confiar en el Señor y el ser humilde y reconocer que todo es de Él, por Él y para Él, no quiere decir que no van a venir días de angustia, pero dice, es la fortaleza. Ahora, ¿cuál es la postura opuesta? La soberbia, la altivez. Y en la soberbia y en la altivez, pues cada uno confía en sí mismo, confía en su fuerza física, en sus habilidades, en sus experiencias, en tal vez en lo que él no considera virtudes, su belleza, su atractivo, su dinero, sus recursos, sus apellidos, su posición socioeconómica, ¿sí? Cada uno empieza como a experimentar cierta fuerza y capacidades en sí mismo o en lo que tiene o en lo que hace. Y esa actitud nos aleja del Señor, ¿sí? Pues yo no necesito al Señor, yo estoy muy bien, yo puedo vivir sin el Señor, puedo hacer mi trabajo, puedo conseguir el dinero, puedo, digamos, conseguir todo lo que yo quisiera y no necesito el Señor, porque me basto, ¿sí? Me soy suficiente, algo así que yo soy
mi propio Dios. Esas dos posturas llevan entonces a un desconocimiento y una negación de quién es el Señor y lo que Él hace, y obviamente ahí no hay confianza. Confío en mí mismo, confío en que si tengo un problema, pues yo voy a solucionarlo, confío en que si tengo una necesidad, pues yo la voy a suplir, tengo en mi corazón de que yo me puedo incluso proteger. Pero el humilde que confía en el Señor sabe que sin su favor nada somos. Y ese es el que experimentará la fortaleza en el día de la angustia y pues va a ser conocido por el Señor. Así dice, será conocido por el Señor. Pero más adelante, cuando se empieza el anuncio en el capítulo, terminando el capítulo 1, sobre la caída de Nínive, Em, hay tres versículos que quisiera que leyéramos porque es un tema que Pablo lo va a retomar en los Romanos y, yo les decía, estamos entre el año 690, 640 fue esta profecía, como el siglo sexto, séptimo antes de Cristo. Y de esta profecía de Nahum, Pablo va a tomar un elemento y en esta profecía de Nahum vuelve a aparecer el concepto del evangelio, ¿sí? De la buena nueva. Y dice el versículo 15 del capítulo 1: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Eso es evangelio. Evangelio es buenas nuevas. Y dice, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Bueno, hemos hablado ya mucho del sentido pleno o el cumplimiento pleno de las profecías, que no necesariamente todas se han cumplido en toda la plenitud en su momento. Pero pónganle cuidado lo que va a tomar también Pablo a los romanos cuando dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Dónde está el error de aquel que está actuando en soberbia lejos del Señor? Que la paz no es un atributo del hombre. La paz es un regalo del Señor. La paz es una virtud del Señor. Y el único que puede traer paz, el único que puede dar paz es el Señor, ¿sí? Eh, Porque el Señor, y lo dice la Biblia, vincula la paz y la justicia, ¿sí? Entonces es muy difícil que haya paz donde no hay justicia. Y si la paz implica impunidad, o sea, no hay justicia, otra cosa es el perdón, otra cosa es la misericordia, ¿sí? Pero la paz implica justicia y solo la paz la puede traer aquel que puede traer realmente justicia, aquel que realmente justifica, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Las buenas nuevas, el anuncio de la paz es que tenemos la oportunidad de volver a estar en paz con aquel con quien nos hemos distanciado. La reconciliación, ¿qué es? Eso habla Pablo, creo que es en los Corintios, cuando habla del ministerio de la reconciliación. Reconciliar es volver en amistad, es volver a estar conciliados, ¿sí? Y dice la Biblia que no es que nosotros hayamos vuelto a estar conciliados con el Señor, sino que Él a nosotros nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo. La reconciliación es un acto de la bondad, de la misericordia del Señor. Y esa buena nueva es anunciar que todos tenemos la oportunidad a través del Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, de volver en amistad con el Señor. Y cuando yo vuelvo a estar en paz con el Señor, ¿sí? Cuando dejo de estar enemistado con el Señor, cuando puedo disfrutar de que Él ha roto esa fractura. Suena extraño romper una fractura, más bien cuando sana esa fractura, cuando quita esa distancia que había entre Él y cada uno de nosotros, pues además de volver a estar en paz con el Señor, viene algo sobrenatural que Pablo lo explica.
y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento gobernará vuestros corazones. ¿A qué me lleva la paz, reconciliarme con el Señor? Pues me lleva a experimentar su paz en mí. Esa es la paz que hay que pregonar. Esa es la paz que hay que anunciar. El único que puede traer paz es el príncipe de paz, así como lo anunció Isaías, como se cumple en el, pues, en el Nuevo Testamento que lo evidenciamos. Él es el príncipe de paz, el Dios con nosotros, el grande Manuel. Él es el admirable. Y este admirable y príncipe de paz, solo Él puede restaurar la paz en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, he aquí dice, los que anuncian estas buenas nuevas, los que anuncian la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Entonces, mire la invitación que hace. Cuando vienen las buenas nuevas, cuando volvemos a estar en paz con el Señor, cuando la paz del Señor que sobrepasa el entendimiento gobierna mi corazón, dice, bueno, celebre las fiestas, cumpla sus votos. Este tema de cumplir los votos, lo que usted le prometa al Señor, lo aconseja Eclesiastés 5, cumpla, ¿sí? Cumpla. Es mejor, dice incluso, si no va a cumplir, no prometa, porque el Señor es muy serio y así como el Señor cumple sus promesas, Él espera que nosotros cumplamos nuestras promesas, ¿sí? Cumple tus votos. Cumple tus votos es asume tus compromisos. Una promesa es un compromiso, ¿sí? Y si usted asume un compromiso delante del Señor, cúmplelo. Eh, pues si Él siempre ha cumplido su parte, ¿quiénes somos nosotros para invalidar su pacto? Luego dice como una advertencia, listo, entre en paz con el Señor, celebre las fiestas, cumpla sus votos, cumpla sus compromisos, experimente la paz del Señor, anuncie esa paz. Ah, bueno, el único que puede anunciar la paz del Señor es el que la disfruta, ¿sí? Uno no puede ser convincente de ningún discurso o mensaje si no es una verdad absoluta en su vida. Por eso, creo que es el profeta Isaías, habla de un fuego que le quemaba dentro, que él no podía quedarse callado, porque de hecho en el término Neví, que es el término que se usa, uno de los términos para hablar de profeta, hay una traducción de esa expresión Neví que dice algo así como brotar, como, como cuando hierve el agua, que empieza a, no sé usar el término adecuado, que empieza como el punto de ebullición, ¿sí? Como esa palabra que traduce como profeta describe esa acción que está en un punto de ebullición, que no se puede detener, que no se puede quedar quieto. Y es que cuando yo experimento esa reconciliación con el Señor, yo experimento su paz, yo experimento su amor, yo experimento algo raro que está pasando en mí, yo no me puedo quedar callado. Es algo que brota, que fluye a través de mí y, y que, y que va a generar más vida. La vida que me generó el volver en amistad con el Señor es una vida que me va a llevar a reconciliar a otros con el Señor. Ahí está el ministerio de la reconciliación. Pero hace en el capítulo 2 como una advertencia. El destruidor sube contra ti, ¿sí? Tú puedes estar en medio de la paz más extraordinaria, puedes estar experimentando la justicia, la misericordia, la bondad, todos estos atributos divinos, pero como dice y advierte la Biblia, imposible que no vengan tropiezos, ¿sí? Entonces, el destruidor puede subir contra ti, pero ¿qué advierte? Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos. Estoy en el capítulo 2 versículo 1. Refuerza mucho tu poder. En medio de la paz que el Señor te concede, en medio de estar en amistad con Él, pues no puedes bajar las manos, ¿sí? Hay que estar siempre atentos. Hay en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor está emprendiendo su camino hacia Jerusalén, hay una advertencia primero. Él llama pues que no es buena la imparcialidad, pero también advierte que hay que estar preparados contra el enemigo. Y pues un relato del Nuevo Testamento donde habla de la casa que está, digámoslo,
esclava y logra liberarse, habla de atar el hombre fuerte, de sacarlo de la casa. Y dice que este ente espiritual y busca espíritus más fuertes para volver a habitar la casa de la cual lo desalojaron. ¿Cuál es la advertencia? Pues que si usted logra liberarse de un agente opresor, no puede bajar la guardia, porque ese agente opresor no está feliz que lo hayan expulsado. Él va a querer volver a buscar dominio en su vida. Y pues ahí es donde el Señor dice, tenemos que llenar la casa. Usted no puede desalojar al hombre malo y bajar las manos y creer que ya su casa es un paraíso y nunca más tendrá oposición, sino que por el contrario tiene que llenar su casa, tiene que vigilar su casa. ¿Qué está diciendo Nahum? Vigila el camino, guarda la fortaleza, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. O sea, usted puede estar en el romanticismo más bello del idilio de amor con el Señor, pero no puede ser incauto, no puede pasar de manera inadvertida las amenazas que constantemente se tienen integralmente en nuestra vida, ¿sí? No bajemos la guardia, fortalezcamos, guardemos, cuidemos, no lo demos por hecho, que ese es el gran problema del creyente. El creyente cuando se siente un poquito fortalecido en fe, baja las manos y se vuelve vulnerable, ¿sí? Se tiene exceso de confianza y el exceso de confianza es una de las cosas que abre puertas a la tragedia de apartarse del Señor. El temor del Señor por eso es el principio de la sabiduría, porque cuando el temor del Señor está constante en mí, yo advierto, yo me cuido, yo estoy siempre alerta, atento. Yo no, es como dice Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, yo no voy a estar excesivamente confiado, porque porque es muy fácil, en verdad. Eh, Imagínense que dice la Biblia, el que aportilla vallado lo morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar el vallado? Es abrir una pequeña puerta digamos, ese cerco de protección que el Señor nos da. No tenemos que estar siempre alertas y lo advierte el mismo profeta Nahum. Bueno, espero que terminen la lectura de Nahum en esto que acabo de explicarles, en medio de la profecía contra Nínive, pues está también la esperanza para el pueblo de Judá. Entreguémosle al Señor este día, esta nueva semana. Pídale sencillamente que le dé su bendición. Dígale humildemente que usted pueda mirar cada día hacia el cielo buscando el favor del Señor. Padre, como lo enseña la Biblia en la analogía, danos la lluvia oportuna. La lluvia representa tu bendición, tu provisión, Señor. La lluvia representa tu favor. Y la Biblia habla de la lluvia temprana y tardía, la lluvia oportuna. Que el bien, que la provisión, que tus bendiciones sean oportunas en nuestra vida. Bendice este nuevo día, Señor, esta nueva semana. Bendice, Padre Santo, lo que hacemos, lo que tenemos y lo que somos. Te lo pido con mucha gratitud, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén.